Los que tienen para tomar notas, que lo hagan. Y los demás todos estemos atentos a la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes oran por nosotros, mi esposa y por mí? ¿Sí? ¿Oran por nosotros? Bueno, yo quiero compartir con ustedes 3 cargas que tengo por ahí encima. ¿Quieren ayudarme? ¿Sí? ¿Quieren ayudarme? Muy bien. Aquí está la primera. La carga que he tenido en estos días es ver, sin saber quiénes son, hombres y mujeres que asisten a este recinto, que son de la iglesia, pero que todavía no están convertidos. Eso es una carga porque es preocupante, porque si no hay conversión, no hay vida eterna. Y muchas personas están viniendo aquí a la iglesia ya por años, están vinculados aquí, pero sin una verdadera conversión al Señor. Entonces yo estoy orando para que sea el Espíritu Santo, porque el único que lo puede hacer es Él. Yo no lo puedo hacer. Es el Espíritu de Dios el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero me gustaría que se unan conmigo a orar por los que no son convertidos en la comunidad. La segunda carga que tengo es con los que son convertidos pero que están lejos del Señor, que están llevando una vida no agradable, muy comprometida con el mundo. De alguna manera u otra no están viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, gracias a Dios se mantienen aquí, pero el problema es que su situación tiene que mejorar. Hay una necesidad de restaurar esa vida espiritual, de restaurar esa comunión con Dios, de reconciliarse con Dios. Y cuando un hombre y una mujer están reconciliados con Dios, no tiene que esforzarse para mostrarlo. Eso fluye. Eso se da uno cuenta inmediatamente que ese hombre o esa mujer tiene una relación muy bonita con el Señor. No por lo que diga ni por lo que haga, sino por la misma vida en sí, demuestra qué hay en su vida. ¿De acuerdo? Entonces, es la segunda preocupación, y aquí hay varios así en esa condición. La tercera condición o preocupación que tengo es que la iglesia no está obedeciendo aún al Señor en la evangelización. Yo sé que hay unos cuantos que lo hacen y gloria a Dios por ello, pero en esta mañana no se trata de decir quién lo hace ni quién no lo hace. De esta mañana se trata de que tú reconozcas si lo estás haciendo o si no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, Él lo sabe, Él lo conoce. Pero si no lo estás haciendo, yo quiero decirte que el pecado de una sola persona afecta a todos. Eso es lo que dice la Biblia. Mi pecado te afecta a ti, el pecado tuyo me afecta a mí también y me afecta a todos. Y un pecado bien serio es el pecado de la desobediencia al mandato de Dios, que es el mandato de evangelizar, de hacer discípulos, de que la gente reciba como mínimo el mensaje del evangelio. ¿No les parece a ustedes que son 3 cargas bien fuertes? Díganmelo. ¿Sí? ¿La van a sobrellevar conmigo? Hasta cuando veamos los resultados. A ver, ¿cuántos se comprometen a orar conmigo por eso? Quiero ver esos brazos. ¿Cuántos se comprometen a orar? Repito las 3 cosas. Que haya conversión entre la gente que está en la iglesia. Porque hay creyentes, personas que están en la iglesia sin ser convertidos. Que Dios trate con ellos y que se conviertan de verdad. Segundo, que los convertidos que andan todos fríos, mundanalizados en la carne, pues se reconcilien con Dios. La necesidad de una reconciliación con Dios. Y tercero, que todos podamos evangelizar. Ahora, hay un tercer grupo que yo sé que los hay. Tampoco sé quiénes son, pero que los hay, y es que andan bien con el Señor. Pero lo que yo quiero advertir es que quien debe decir cómo ando, si ando bien o ando mal, no soy yo mismo. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio cómo ando yo, como si estoy agradándole a Dios o no le estoy agradando.
Porque algunos vivimos engañados creyendo que estamos haciendo lo correcto cuando el Señor sabe que hay cosas que no le agradan. Por eso cada uno debe examinar cómo vive. A propósito de eso, el próximo martes a las 7 de la noche los invito. El estudio que voy a compartir con ustedes es un estudio de la forma como Dios interviene en la vida del hombre cuando el hombre se lo permite. En una forma muy personal, vamos a ver cómo la Escritura nos enseña de esa relación de parte de Dios hacia nosotros. No se lo pierdan este martes, eso va a ser para su propia edificación. Después de haberles dado estas 3 preocupaciones que tengo, por lo cual estoy orando, y ahora sé que ustedes van a hacerlo también, abran sus Biblias en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice en la versión internacional: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Como aquí lo pueden ver en la pantalla, yo creo que lo podemos decir a una sola voz. ¿Qué les parece? Todos. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El título del estudio, para quienes toman notas, es 3 hechos contundentes de Jesucristo. 3 hechos contundentes de Jesucristo. Este texto es realmente una declaración, además de ser lo que verdaderamente es fundamental en lo que toca con la fe. Es la doctrina de la fe que tiene como fundamento esta palabra. Pero aquí se nos presenta, además de eso, como un testimonio personal del apóstol Pablo. Es decir, que él nos habla de su experiencia personal con Cristo Jesús, experiencia que ha recibido y ha aceptado solo por la fe en Cristo. Estas experiencias, estos 3 actos, estos 3 hechos que se registran aquí, se presentan como principios del verdadero cristianismo. Los principios que aquí se establecen, que están establecidos, son principios fundamentales del verdadero cristianismo. Si no estamos ubicados en estos 3 principios, realmente no estamos en el verdadero cristianismo. Además de ello, hay un acto de fe, que es el medio a través del cual se recibe. Por ejemplo, en este versículo, la última parte del versículo, Pablo declara que él murió con Cristo. Dice, punto número 1, Cristo murió por mí. Eso es lo que dice. Cristo murió por mí. Y observen en la última parte que dice, quien me amó y dio su vida por mí. Quien me amó y dio su vida por mí. Lo que él está testificando es que Jesucristo murió por él. Esto es fundamental. Si tú no crees, si tú no has aceptado esta verdad de que Jesucristo realmente murió específicamente por ti, tú puedes decirlo en forma global, él murió por el mundo. Y eso es una verdad universal. Pero para que esta verdad universal se convierta en tu experiencia, tú tienes que tomarlo de manera personal. Cristo
murió por mí. Como lo dijo Pablo, Cristo murió por mí. Y no es un decir, es una aceptación por la fe de una realidad gloriosa, incomparable, única y con uno de los valores más inmensos. ¿Por qué? Porque sin la muerte de Cristo no hay reconciliación con Dios, no hay perdón de pecados. Y por eso, al decirlo, se garantiza, al aceptarlo, al hacerlo, al vivirlo, tengo la garantía del perdón de mis pecados. Tengo la satisfacción de experimentar que mis pecados han sido perdonados. Y además de esto, puedo tomar conciencia de cuán grave es mi pecado o fue mi pecado que condujo a Jesucristo a tener que morir por causa mía, por causa de mi pecado. Me gustaría que ustedes tomen nota de lo que voy a decir. Para que ustedes confirmen lo que estoy diciendo, vale la pena que lean Romanos capítulo 1 al 4. Cristo murió por mí. Mis pecados han sido perdonados. Romanos, los primeros 4 capítulos, le van a mostrar a usted con lujo de detalle la condición de pecado en la que usted, como yo, vivíamos antes de tener a Cristo. Pero también le va a hablar de la gracia, le va a hablar del sacrificio, le va a hablar de la muerte, le va a hablar de esa obra que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Si usted no lee esos 4 capítulos, usted no va a tener una claridad de lo que estamos diciendo aquí y no estará consciente de lo que significa que Cristo haya muerto por usted personalmente. Así que, si usted realmente quiere tener una relación más profunda con Dios, debe comprometerse en estudiar estos 4 capítulos a la luz de la muerte de Cristo por causa de los pecados suyos y de la humanidad. Entonces, allí usted va a ver la gravedad de sus pecados y va a ver la importancia de la muerte del Señor Jesucristo por su vida. Romanos, ¿qué? 1 al 4, 4 capítulos. En segundo lugar, Pablo declara en su testimonio un aspecto también doctrinal y profundo. Es como comienza el texto: he sido crucificado con Cristo. Así dice el texto, ¿verdad? He sido crucificado con Cristo. Mire, a veces nosotros queremos ser muy lógicos, pero en la fe no hay lógica. En la fe no hay lógica, no se puede razonar, ni se puede encontrar lo que queremos encontrar para satisfacer nuestras dudas y nuestros caprichos y aquello de que si no sé qué voy a hacer no lo hago. En la fe no es así. La fe es algo que te dice la verdad de Dios y ya es suficiente. La verdad de Dios es suficiente. Así que tú tienes la opción de creerlo o no creerlo. Y la verdad de Dios aquí está diciendo que Cristo, ¿qué cosa? Que yo, ¿qué cosa dice? Que yo he sido crucificado con Cristo, que yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Ahora, en la lógica es fácil aceptar que Cristo murió por mí. Se lo agradezco y todo. Pero ¿cómo es eso de que yo morí con Él? Eso no lo entendemos. Y creo que nunca lo vamos a entender hasta que lo tengamos como experiencia vivencial. Hasta cuando veamos lo que significa el haber sido representado por Cristo Jesús. Si Él murió por mí, yo estaba siendo tomado en cuenta en el momento en que Él moría. Yo estaba presente allí. Yo estaba allí muriendo con Él. Él me hizo partícipe de su muerte porque Él murió por mí.
Y si usted quiere ahondar en esto, tiene que leer el capítulo 5 y 6, los dos capítulos 5 y 6 de Romanos. Romanos capítulo 5 y capítulo 6. ¿Cómo es que Cristo murió por mí? ¿Y cómo es que yo morí con Cristo? Ahí está. Romanos capítulo 5 y 6. Yo deseo decírtelo de todo corazón. Tú y yo participamos literalmente de la muerte de Jesucristo. Por eso Él murió por mí, porque me involucró, porque Él lo hizo en mi lugar. A mí me correspondía morir, pero Él ocupó mi lugar, representándome a mí. Así que allí yo estaba muriendo con Él en la cruz. Y Pablo, a quien se le ha sido revelado, confiesa: con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Si tú lo dices de una manera religiosa, superficial, pero no te involucras por la fe en creerlo, aceptarlo y vivirlo, es como si no hubiera sucedido nada. Pero la buena noticia, lo más glorioso, es cuando tú entras a saber que eres parte importante de la muerte de Jesucristo y que moriste con Él. Lo vas a entender mejor cuando leas los capítulos 5 y 6. La tercera declaración o tercer principio que Pablo declara como testimonio y como fundamento de la doctrina es: Cristo vive en mí. Mire lo que dice el versículo: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si yo morí, entonces ya no vivo yo. ¿Quién vive? Vive Cristo en mí. Y eso usted lo puede entender perfectamente y con mayor conocimiento de causa leyendo los capítulos 7 y 8 de Romanos. Romanos capítulo 7 y 8. En el primer caso, Cristo murió por mí, se me garantiza el perdón de mis pecados. En el segundo caso, yo morí con Cristo, se me garantiza la libertad y la identidad personal con Cristo. Y eso es lo que usted va a encontrar en esta palabra. En el tercer caso, usted va a darse cuenta que en esta nueva vida que tiene en Cristo, Cristo vive en mí, usted tiene que creer, aceptar que porque Cristo vive en usted, Él tiene el dominio de cada parte de su vida y especialmente tiene el poder para ayudarlo a soportar todas las manifestaciones de debilidad y de pecado y de tentaciones en su vida. El tener la certeza, la convicción de que Cristo vive en mí, nos da el poder de ver a Él en el control de nuestra vida para que podamos vivir para Él. Por ejemplo, los dos capítulos que van a estudiar, que es el 7 y el 8 de Romanos, nosotros, la mayoría de la gente, echa mano del capítulo 7 para justificar sus pecados. Y es más, le dicen a uno, ¿no se da cuenta que Pablo fue un gran hombre y él confiesa que él hace lo que no quiere hacer y que él vive una vida que no le agrada a Dios? Entonces, si Pablo no lo pudo, ¿cómo lo voy a poder yo? Hermanos, eso es una ignorancia y se lo voy a explicar por qué. Porque el capítulo 1
el capítulo 7 de Romanos muestra a un judío que pretende vivir como a Dios le agrada, pero con su propia fuerza y sus propias capacidades, lo cual es imposible. Pero también muestra a un cristiano que sabe cómo debe vivir, que quiere agradar a Dios en todo, pero no lo hace en el Espíritu, sino que lo hace carnalmente. Y como tal es un fracaso total, porque ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios es capaz de vivir para Dios por su propia fuerza, por su propia capacidad. Eso es Romanos 7. Así que la respuesta, la solución al problema que vivimos diariamente está en el capítulo 8. El capítulo 8 te dice que tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y que el verdadero testimonio de un hijo de Dios es vivir bajo el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo está en todos los que son los hijos de Dios. ¿Cómo se conoce un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo está en él. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y también dice que si vivimos, como dice Romanos 7, moriremos. Si vivís por la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir esa vida que se registra en el capítulo 7, entonces viviréis. Romanos 8 es la respuesta de cómo vivir una vida en el Espíritu para la gloria de Dios. En otras palabras, escúcheme esto que les voy a decir. Cuando tú y yo aprendamos a vivir por el Espíritu Santo, entonces tendremos la experiencia que Pablo tuvo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, según mi carne, según mi fuerza. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Les ha quedado claro esto? Así que si ustedes verdaderamente quieren darle un cambio total a su vida, tomen en cuenta estos tres principios y especialmente este último de la bendición de que Cristo vive en nosotros, pero no como a nosotros nos parece, sino como está establecido en su palabra, especialmente en el capítulo 8 de Romanos. ¿Está bien? Si usted se preocupa mucho por lo que dice Romanos 7, usted puede ser libre de esa preocupación si se compromete a vivir de acuerdo con las instrucciones del capítulo 8. Tenemos la victoria, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos, Cristo murió por mí, yo morí con Cristo y Cristo vive en mí. Ahora, como les decía, esto no se puede aceptar por la lógica, sino por la fe, y la fe que viene de Dios. Así que podríamos pensar en lo siguiente: ¿cómo se apropió Pablo de estos tres principios fundamentales en la vida cristiana? Mire lo que dice: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Mi cuerpo o lo que vivo en mi cuerpo? ¿Aló? ¿Qué es más importante? ¿Mi cuerpo o lo que vivo en mi cuerpo? Lo que vive en mi cuerpo. ¿Quién está en mi cuerpo? En mi espíritu. Tú y yo siempre hemos estado preocupados más y más por el cuerpo, pero no nos preocupamos por nuestro interior, por nuestro espíritu. Y el Señor vive básicamente en mi espíritu por su Espíritu Santo. Su Espíritu está en mi espíritu. Ahora, mi espíritu, que ha sido vivificado, está siempre dispuesto para orar, siempre dispuesto para hacer lo que a Dios le agrada. Pero mi carne, no. Entonces el Señor le revela a su siervo Pablo el secreto. Ahí está. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo aquí, en este mundo, en este cuerpo, no lo vivo por mi fuerza ni por mis decisiones, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios.
por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, su vida está centralizada en Cristo. Sigue a Cristo, es un discípulo de Cristo. Y para ser un discípulo de Cristo necesita conocer a Cristo, necesita conocer la doctrina de Cristo, necesita ser fiel a la enseñanza de Cristo para que se convierta en un verdadero discípulo. Y necesita entonces, convertido en un verdadero discípulo, conocer la verdad para que la verdad lo haga libre. ¿Queda claro eso? Ahora, todo el mundo dice, yo soy seguidor de Cristo. Es fácil decir que soy seguidor de Cristo. Pero seguir a Cristo implica que ya no vivo yo, sino que Él vive. Implica que quien tiene la última palabra es Él y no yo. Implica que yo necesito tener una relación íntima con Él para que Él gobierne mi vida, gobierne mi cuerpo, gobierne todo mi ser. ¿Les quedó claro eso? Ahora, cuando no entendemos eso, pasamos por alto unas verdades tan profundas y tan significativas que son respuestas al diario vivir, a los problemas que diariamente tenemos que confrontar. Pero es mucho más fácil porque no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios que vive en nosotros haciendo la obra que Dios quiere que seamos. Yo no me transformo a mí mismo, Él me transforma a mí. No es mi trabajo transformarme, eso no está en mis manos. En mis manos está dejar que el Espíritu de Dios more en mí, abunde en mí y transforme mi vida. Él es quien lo hace. ¿Ven esos tres principios cuán importantes son? Cristo murió por mí, yo morí con Cristo y Cristo vive en mí. Pero estas tres verdades solo se sostienen y solo son una realidad por la fe en el Hijo de Dios. Porque sigo al Hijo de Dios, porque soy un discípulo del Hijo de Dios, porque conozco a Jesucristo, soy un enamorado de Jesucristo, dependo de Él a través de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Les quedó claro eso? Bueno, no podemos seguir mirándolo como una simple experiencia del apóstol. Ah, no, eso solamente lo pudo hacer el apóstol. Yo tengo tres preguntas. Una, ¿hemos creído estos tres principios que son hechos y son una realidad en nuestras vidas? ¿Todos hemos aceptado estos tres principios como lo más importante para nuestras vidas? ¿Es esta mi experiencia personal con Cristo? ¿Es esta tu experiencia personal con Cristo? ¿Es exactamente eso lo que tú y yo creemos y experimentamos de una manera personal y permanente y creciente? Estas tres preguntas deben ayudarnos seriamente a ubicarnos y a mejorar. Estas tres preguntas son para ti, con base en estos tres principios. Si tú has venido hoy para escuchar un sermón más, un estudio más, o para llenarte de conocimiento aún teológico, eso no te va a servir de nada. Pero si tú y yo hemos venido hoy para oír la voz de Dios, indicándonos lo que Él ya ha establecido para mí y para ti, y disponerte para hacerlo, entonces dará resultado. Tu vida será distinta, porque ya no eres tú, sino Él. Porque ya no vivo yo, sino Él. Estas verdades son reales, las creas tú o no las creas. No van a cambiar, son eternas, están allí. Si tú las crees, ahí están. Si tú no lo crees, allí están. Ahora, si lo crees y te comprometes, entonces verás los resultados en tu propia vida. Si tú lo crees, pero no te comprometes, no verás ningún resultado. Todo te irá de mal en peor en relación con tu intimidad con Dios. Creo que deberíamos estudiar los tres principios que apenas hemos enunciado.
pero no hay tiempo para hacerlo hoy. Así que me quiero concentrar en el segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio? Dígamelo en voz alta. ¿Cuál es? El segundo, ¿cuál es? ¿Cuál? El primero, ¿cómo dice? El primero. Ustedes no están ubicados, me dicen una cosa y me dicen otra. Todos tenemos que decir una misma cosa. A ver, ¿cuál es el primero? Cristo murió por mí. ¿Cuál es el segundo? Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Vamos a dedicarnos a ello. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice la palabra? He sido crucificado con Cristo. Eso quiere decir, he muerto al pecado. Vamos a ver esto a la luz de Romanos capítulo 6. Abran sus Biblias allí, en Romanos capítulo 6. El pastor Henry Periñán, a quien ustedes conocen, acaba de escribir una reflexión acerca de este capítulo 6. Yo se la he pedido y él la compartió conmigo y la voy a montar en mi Facebook para que ustedes la tengan también. Entre las cosas que afirma el pastor Periñán acerca del capítulo 6, dice lo siguiente: Pablo nos ha mostrado que habiendo pertenecido anteriormente a Adán, a través del cual vinieron el pecado y la muerte, ahora pertenecemos a Cristo, el autor de la salvación y de la vida. ¿No les parece precioso eso? Lo que Pablo nos dice en Romanos 6 es que él era consciente que pertenecía a Adán, a la antigua vida, pertenecía a ella, pero en ella tenía el pecado y la muerte. Sin embargo, ahora en Cristo tenemos una nueva vida, porque en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Es lo que afirma el pastor Henry Periñán. Y continúa. Pablo nos demuestra el triunfo de la gracia. Pues el tema del capítulo 6 de Romanos, dice Periñán, es la respuesta a los que habían malinterpretado el argumento que dicen: hagamos lo malo para que venga lo bueno. Eso está en Romanos 8:3. Y realmente los adversarios de las enseñanzas de Pablo afirmaban eso. Este predicador está hablando tanto de la gracia y hablando de Jesucristo, y lo que nos está invitando es a vivir en pecado. Así que vivamos como vivamos ahora. Y Pablo, para contrarrestar esto, para mostrarles que ellos estaban errados, habla la enseñanza contenida en el capítulo 6 de Romanos. Antes de entrar al capítulo 6, creo que debemos leer los últimos versículos del capítulo 5. Si leemos los últimos capítulos del versículo 5, nos vamos a enfocar mejor en el capítulo 6. Los dos últimos versículos, 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Oigan lo que dicen. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pablo predicaba que donde abundó el pecado, porque la ley introdujo el conocimiento del pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia,
los enemigos, los que estaban en desacuerdo con lo que Pablo enseñaba, pretendían luego decir, lo que quiere decir es que vivamos en abundancia de pecado para que sobreabunde la gracia. Y Pablo viene a darnos respuesta a que las cosas no son como ellos la estaban pensando. Y por eso encontramos estas respuestas en el capítulo 6 que vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué más podemos decir en forma introductiva del capítulo 6 y para beneficio de ustedes? El capítulo 6 de Romanos lo podemos dividir en dos secciones. La primera sección va de los versículos 1 al 14 y podríamos titularlo La gracia nos une a Cristo para una nueva vida. ¿Oyeron eso? Para los que toman notas, la primera sección, dividimos el capítulo en dos partes, la primera sección desde los versículos 1 hasta el 14. La gracia nos invita, la gracia nos llama, la gracia de Dios nos une a Cristo para una nueva vida. La segunda sección del capítulo, la segunda parte, va de los versículos 15 al 23, al final, y podríamos titularlo, La gracia nos inicia en una nueva esclavitud, la esclavitud de la justicia. Observen bien, la primera sección dice que la gracia me une a Cristo para una nueva vida. La segunda sección dice, ya unido con Cristo, ahora la gracia, la misma gracia que me une con Cristo para una nueva vida, la misma gracia me inicia en una nueva vida de esclavitud. Eso quiere decir que hay una nueva esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la gracia. Y esta gracia se manifiesta en la justicia de Dios. Por eso la gracia nos conduce a ser esclavos de la justicia de Dios. Escúchame bien. Somos libres del pecado, de la muerte, somos libres de toda condenación, somos libres de toda perdición, somos libres del infierno. Pero no es para que vivamos como nosotros querramos esa libertad. Ahora se dice, te he hecho libre de la muerte, del pecado, de la esclavitud, del infierno, y te he trasladado a este reino, que es el reino de la justicia, para que seas un esclavo de esta justicia, para que vivas solo para esta justicia y conforme a esta justicia, que no está ni en los hombres, ni en ninguna religión, sino que está en el reino de Dios. ¿Aló? ¿Vale la pena estudiar Romanos? Capten bien eso. La justicia de Dios, ustedes saben que no tiene comparación aquí en el mundo. La justicia de Dios es por encima de todo. No la entendemos. No entendemos, por ejemplo, que yo pequé, que yo me fui al infierno, que yo me rebelé contra Dios y que Dios manda a su Hijo, no para castigarme a mí por lo que hice, sino a morir por mí. ¿Usted puede entender eso? Y eso se llama justicia de Dios, dada por su amor y por su gracia para ti y para mí. Y para esa justicia, Dios nos rescata para que vivamos por Él. ¿Qué queremos decir con esta esclavitud? Esta esclavitud es sencilla. Jesús dice, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. La palabra dice también que hemos sido comprados por precio, que ya no somos nuestros, que somos de aquel que nos compró. Así que la justicia de Dios es gloriosa, es incomparable, es una gracia, es un amor, es algo grandísimo. Y tú y yo hemos sido llamados para vivir de acuerdo con la justicia de Dios, en el reino de Dios. Para eso hemos sido liberados. Y eso significa verdaderamente el estar crucificado juntamente con Cristo. Yo morí a mí, morí al pecado y vivo para Dios. Vivo en la justicia de Dios.
Y está contenido esos dos puntos en el capítulo 6 de Romanos, que yo les estoy invitando a leer, porque hoy apenas me voy a limitar al primer punto. El segundo lo investigan ustedes allá en sus casas. ¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, la gracia no socava la responsabilidad ética y moral de cada creyente, y tampoco promueve el pecado, como pretendían decirlo los señores enemigos de la enseñanza de Pablo. Y hoy los creciendo en gracia también hacen lo mismo. Haz lo que quieras, porque salvo siempre salvo. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: por gracia te hago salvo, pero de aquí en adelante no vas a vivir para ti, sino para mí. ¿Quedó claro eso, amados? ¿Les quedó claro? Bueno, entremos ya al capítulo 6, después de haber dado todas estas explicaciones. El versículo 1 comienza con una pregunta. Es realmente una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir eso? Que estas preguntas retóricas tienen la finalidad de persuadir con la respuesta. Pero es interesante la respuesta que el Señor nos da a través de Pablo. Veamos entonces el texto, los primeros 3 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que era la propuesta de los que no entienden estas verdades ni la justicia de Dios. Y responde: en ninguna manera. En ninguna manera. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a comenzar el segundo párrafo, que comienza en el versículo 5, también comienza, con versículo 15, también comienza con otra pregunta. Versículo 15 dice, mírenlo allí: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es la misma: en ninguna manera, en ninguna manera. Seguimos entonces con los primeros 3 versículos. Voy a leerlos de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está explicando aquí a través de la figura del bautismo, así como se baja a las aguas como un simbolismo de llegar a la sepultura, y luego se sube de las aguas como un simbolismo de la resurrección. Está diciendo que hemos participado de su muerte. Cuando nosotros realmente recibimos a Cristo, es porque ya en la historia, en el acontecimiento, ya nosotros hemos participado de su muerte. Y ahora, por participar de su muerte, tenemos eso que provee la muerte de Cristo, la muerte al pecado. Veamos otra vez el texto. Porque los que hemos muerto al pecado, oigan bien, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aquí no cabe ese razonamiento de que ya soy salvo, eternamente salvo, salvo, siempre salvo, y ahora puedo vivir como quiera. No, otra vez volvamos a lo que les dije al principio. El primer párrafo nos muestra que la gracia de Dios nos ha involucrado en una nueva vida. El segundo párrafo, a partir del versículo 15, nos muestra que hemos iniciado un proceso en el que nos lleva a vivir en una nueva vida como esclavos de la justicia de Dios. Y hasta cuando comprendamos estas verdades, no vamos a disfrutar de lo que Pablo nos enseña en este solo versículo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido qué?
bautizados, hemos sido sumergidos en la muerte de Jesucristo. Versículo 4, observen lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida renovada, en novedad de vida, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Amados, la Escritura dice que el que está en Cristo es una nueva creación. La Escritura dice que la vieja vida ya pasó y todo es hecho nuevo. Y la verdad de esa Escritura debe ser parte de mi nueva vida, porque esa es mi nueva vida. Pero si no lo creo y no me comprometo a ser un verdadero seguidor, a vivir en la justicia de Dios, no voy a experimentarlo. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de una nueva vida en Cristo Jesús? Comencemos por creerlo, por aceptarlo y por comprometernos en ello. Observen lo que dicen los versículos 5, 6 y 7. Estos tres versículos son clave, son determinantes. Y creo que usted, si le presta atención, va a quedar bien satisfecho y bien claro en el asunto. Los versículos 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Analícenlo bien conmigo. Quiero hacerles una pregunta. Usted como cristiano, a veces confiesa cosas como esta, cuando se enoja, cuando pelea, cuando reacciona mal. Ay, perdóname, es que se me salió el viejo hombre. ¿Lo dicen o no lo dicen? Ayúdenme. ¿Sí? ¿Lo dicen o no lo dicen? Es que se me salió el viejo hombre. Pues mire, vamos a mirar el texto con cuidado. Versículo 6. Versículo 6. Observen lo que dice el versículo 6. Con mucho cuidado. Observen bien. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Está claro eso? ¿El viejo hombre fue crucificado o no fue crucificado? Ahora, ayúdenme ustedes a mí. Consíganme un texto en la Biblia donde diga que el viejo hombre resucitó. ¿Aló? Consíganme un texto. Les doy eso todo el fin de año para que lo busquen. Consíganme un texto donde me diga que el viejo hombre resucitó. Lo que dice es que fue ¿qué? Crucificado. Y si fue crucificado, fue crucificado. Está muerto. Entonces usted pregunta con lógica, ¿y entonces por qué se manifiesta el enojo y se manifiesta el pecado? No, hermanos, lo que pasa ahora es que las mañas, los malos hábitos, las malas costumbres, los deseos del viejo hombre todavía están en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, en nuestra carne. Por eso es que dice Pablo que lo que ahora vivo en medio de estos deseos, en medio de estos anhelos, en medio de estos hábitos de la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 8 que si vivimos con los malos deseos, con los hábitos malos del viejo hombre que ya está crucificado, si todavía nos comprometemos con esos malos deseos, moriremos. Pero si por el Espíritu Santo vencemos esos deseos, entonces vivimos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?
Y dice al final, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso es la vida de santidad. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Es cuestión de creer, es cuestión de aceptar, es cuestión de comprometerse con lo que ha creído. Es cuestión de saber que usted es una nueva creación. Usted fue creado en Adán, pecador, indigno, muerto, condenado, hijo del diablo, en el infierno. Pero ahora en Cristo usted ha sido creado de nuevo. Y ya no es para vivir según Adán, sino para vivir según Cristo, en la justicia de Dios, como esclavo de la justicia, como seguidor de Cristo, renunciando a sí mismo y viviendo no para usted, sino para Dios. Esa es la vida nueva, diariamente. La vida nueva, diariamente. Es una batalla, es una lucha. Es verdad, mientras vivamos aquí tenemos que soportar esa batalla, pero no es para que perdamos la batalla, no es para que estemos siempre como esclavos del pecado, no es para seguir siendo humillados por el pecado, no es para estar siempre sujeto al pecado, es para vencer el pecado todos los días. Y por eso Jesús nos dice claramente, velad, estad despiertos, ven atentos, que cuando se manifiesten los deseos del viejo hombre, esos deseos que todavía se siguen manifestando en la carne, acudamos a la oración y dependamos del Espíritu Santo y comprometámonos a vivir para Él, como a Él le agrada. Esa es la vida nueva en Cristo, y eso es lo que el Señor quiere. Por eso les estoy invitando que a los que aún no son convertidos se conviertan a Cristo para tener la nueva vida. Y los que están convertidos, pero que no viven esta nueva vida, que por favor se decidan a vivir una vida comprometida con el Señor. Y los que saben que están viviendo bien, no se confíen en ustedes, sino dependan del Señor para crecer más. Esa es la invitación que la palabra de Dios nos hace para vivir como al Señor le agrada. Ahora mire lo que dice acerca de Jesús, quien murió por nosotros, los versículos 8 al 10. Y son muy importantes porque con base en eso, Jesús nos llama a vivir esa nueva vida. Dice, versículos 8 al 10, y si morimos con Cristo, lo cual ya es un hecho, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, oigan, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Qué bueno, ¿verdad? Cristo resucitó, murió una sola vez, resucitó una sola vez y vive para siempre. La muerte ya no tiene más poder sobre Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, amados? La muerte ya no tiene ninguna potestad sobre Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez, resucitó y vive por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué más nos dice? Observen ahora. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas. Y en cuanto vive, para Dios vive. ¿Aló? Cristo no vuelve a morir más. Murió una sola vez, resucitó una sola vez y vive por la eternidad. Cuando murió, murió al pecado, no al pecado que Él cometió, sino al pecado que tú y yo cometimos. Una sola vez para siempre murió al pecado. Y ahora vive, ¿para quién? Para Dios el Padre. Observen ahora la enseñanza que quiere darnos en el versículo 11. Versículo 11. Así también, ¿quiénes? Así también, ¿quiénes? ¿Qué cosa? Así también vosotros consideraos que
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tengo que considerarme que estoy muerto al pecado una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. He muerto al pecado en Cristo Jesús, porque participé de su muerte, porque estoy crucificado con Él, porque fui crucificado con Él. Pero ahora no vivo para mí, sino ¿para quién? Para Él. Vivir para Él, esa es la nueva vida. Deje que el Espíritu de Dios le ministre en este momento. No hemos terminado aún, pero permítale al Espíritu Santo que le dé luz, que le dé entendimiento, que lo ilumine en lo profundo de su ser. Por gracia fuimos redimidos, no por mérito nuestro, ni porque lo merecíamos. Él le plujo hacerlo. Lo hizo de su propia voluntad. No fue obligado a hacerlo. Se complació en hacerlo. Era su gran satisfacción morir por ti y por mí. Pero ahora que nos ha rescatado, así como lo dio todo absolutamente por ti, Él demanda de ti y de mí todo absolutamente, no para vivir para mí, sino para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con esto, te guste o no te guste, ese es el camino que te conduce a Dios. No hay otro camino, no es el tuyo, no es el que se acomode a ti, no, en absoluto, es ese camino. Y aquí Dios está siendo fiel con nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora escuchen, hasta este momento hemos visto toda la obra de Cristo para nosotros, donde nosotros no hemos hecho más que ver lo que Él ha hecho y ser invitados a participar, porque murió por nosotros. Pero de aquí en adelante hay responsabilidades. Hemos sido llamados a vivir como esclavos de la justicia. Y veamos ahora los 3 versículos finales, 12, 13 y 14. Aquí hay parte de nuestra responsabilidad. Y con esto terminamos. Es una orden impartida con autoridad, imperativa. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Está establecida la orden de mi Señor? ¿Es eso lo que tengo que hacer, sí o no? Díganme, ¿sí o no? ¿Es eso lo que me corresponde hacer? No permitir que el pecado reine en mi cuerpo. No permitir que el pecado me esclavice como antes, porque ya he sido liberado, ya he sido justificado, ya he sido comprado. No lo permitas. ¿Quién? Yo, tú. ¿De quién es el deber? ¿De quién es el compromiso? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? No reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Y luego dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿De quién es la acción de presentarse? ¿De Dios? ¿De mi persona, la persona que esté a mi lado, de mi esposa, de mis hijos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es? Para poder armonizar con lo primero, hay que cumplir con lo segundo. Para que lo primero tenga efecto, hay que hacer lo segundo. Voy al médico, me diagnostica una enfermedad y enseguida me ordena unas medicinas. Si quiero que mi enfermedad desaparezca, ¿qué tengo que hacer? Tomar las medicinas, cuesten lo que cuesten. Y si son ampollas, que duelan lo que duelan. Aló, una buena ilustración, ¿cierto? Una buena ilustración. Ya fui diagnosticado pecador, esclavo del pecado, perdido, bajo condenación eterna. Pero también Dios dice, aquí está la medicina. Mi hijo murió por ti. Tienes que tomarla. ¿Cómo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ahora no permitir que esa enfermedad venga a reinar de nuevo en mi vida. Me toca a mí cuidar mi relación con el Señor. Cuando la Biblia habla de consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, la palabra considerarse, considerarse vivo, considerarse como es, debe estar fundamentada en lo que realmente es. No puede estar fundamentada en mi opinión, en mis conceptos. Tiene que estar fundamentada únicamente en lo que está fundamentada. Por ejemplo, vamos a pensar en este momento que a Cecia, nuestra secretaria, se le da por vestirse como un médico y andar con instrumentos que son propios de los médicos. Y usted que conoce a Cecia andando así, ¿qué concepto va a tener usted de Cecia que está andando por allí como un médico, vestido como... ¿Qué concepto va a tener? Dígame. Que está loca, ¿verdad? Que se soyó. Loca, perdida. ¿Ah? ¿Cierto? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Pero si hay realmente un médico que estudió medicina, que le dieron un título porque la estudió y anda por allí sin ningún uniforme, sin ningún instrumento, pero usted sabe que es médico, ¿usted lo considera loco? ¿Considera que es médico, sí o no? ¿Cierto? Porque él tiene un fundamento. El fundamento es que estudió medicina, por eso es médico. Así que cuando usted ve por allí a Vanessa, no va a considerar que Vanessa está loca, ¿verdad? Porque sabe que es médico. El problema es con Cecia, que se la tira de médico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Consideraos muertos al pecado. ¿Por qué? ¿Porque usted se lo imagina? ¿Porque a usted le parece? No, con base en el hecho de que Cristo murió por nosotros. Que nosotros morimos con Cristo y que hemos resucitado con Cristo y Él vive en nosotros. Por esa razón, por lo que ya Cristo hizo por mí, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Pero no permitas que el pecado reine. No permitas que el pecado reine. Por último, el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Pero hemos dicho que vivir bajo la gracia no es vivir como nos parece a nosotros, sino como está establecido en la palabra. Colóquense de pies. Cuando les pido colocarse de pie no es para salir, es porque quiero reflexionar con ustedes. Escúchenme. ¿Quién ha venido hoy aquí para perder el tiempo? ¿Hay alguien que vino aquí para perder el tiempo? Me parece a mí que nadie ha venido aquí para perder el tiempo. Pero escúcheme, es posible que usted sí haya perdido su tiempo. ¿Cómo sabemos que ha perdido su tiempo? Sabemos que ha perdido su tiempo si usted sale de aquí sin haber hecho un compromiso con el Señor, sin haber creído la palabra, sin haber tomado la decisión de vivir como la palabra le ha enseñado. No solo ha perdido su tiempo, sino que tendrá que darle cuenta a Dios de esa palabra. Pero no pensemos más en lo negativo, pensemos en lo positivo. Dios nos ama de tal manera que Él, por su Espíritu Santo, nos ha visitado aquí y nos ha dado esta palabra. Es palabra de Dios, no es palabra de Luis Sánchez, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra de Dios que está llegando a tu vida, y la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios transforma cuando la creemos, la obedecemos y nos comprometemos a vivir de acuerdo con ella. Así que de aquí en adelante yo te estoy dando los siguientes consejos. Si todavía no te has convertido al Señor, ríndele tu vida al Señor. Conviértete a Dios, conviértete a Jesús. Hazlo de una sola vez, para siempre. Si ya eres un convertido, una convertida, y no estás viviendo la nueva vida en Cristo, ven al Señor, arrepiéntete reconociendo tu pecado, confiésalo al Señor, pídele perdón y comprométete con esta nueva vida que tienes en Cristo. Si ya eres un convertido, verdaderamente estás andando bien con Dios, no te duermas, no te confíes. El que está firme, mire que no caiga. Hay que crecer en el Señor todos los días. La obra del Espíritu es perfeccionarnos de gloria en gloria conforme la imagen de Jesucristo. Y para que esto ocurra, tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. El barro no tiene ninguna autonomía. Solo el alfarero hace con el barro lo que él quiere hacer. Ríndele tu vida al Señor Jesucristo totalmente, para que Él continúe transformándola. No puedes transformar tu vida, no la puedes cambiar, no puedes ser libre por tu fuerza, por tus capacidades, ni por tus conocimientos, ni por tus experiencias. Solo Jesucristo lo puede hacer. Nueva vida en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús han nacido de nuevo. Los que están en Cristo Jesús han sido creados de nuevo. La vieja antigua vida ya pasó, y he aquí todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Por su Espíritu, por su palabra, por la fe, por la oración. Padre, te doy gracias por cada hombre y cada mujer que en este recinto ha escuchado tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque no solo nos das la palabra, sino tu presencia y tu compañía para que podamos hacerlo. Padre, yo te pido que tengas misericordia de quienes no se han convertido aún a ti.
y que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia, de juicio, de su vida de pecado y de la necesidad de recibirte a ti como Señor y Salvador. Padre, te pido por los que ya han sido convertidos, pero que están negando la eficacia de tu poder por permitir que el pecado siga reinando en sus vidas. Te suplico que tengas misericordia y que cada uno sea consciente y se arrepienta y que venga a ti, que estás listo para perdonar, para restaurar sus vidas. Señor, te pido que tengas compasión de cada uno en particular, que avives el fuego de tu presencia y de tu Espíritu en nuestras vidas, que los que creemos que estamos bien no confiemos en nosotros mismos, sino que cada día nos neguemos más a nosotros para que tú tengas el control, para que tú reines. Señor Jesús, tus ojos nos están viendo. Tu conocimiento es tal que conoce nuestros pensamientos. Mira los pensamientos que hay en este momento. Y por tu Espíritu habla a cada uno en particular, Señor. Creo en tu obra. Te he pedido y te lo pido y te lo seguiré pidiendo, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que tu palabra haga en mí y en cada uno de mis hermanos aquí, de los que nos han escuchado a través de la televisión, de la radio, en la internet, que también ellos tengan un encuentro personal contigo. Que tu palabra no vuelva vacía en ellos. Que tu palabra haga en nosotros, por la fe en ti, lo que ya tú has determinado. Por eso pido esta bendición para todos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden dar un aplauso al Señor.